Jorge casi seguro que no va a estar, está en proceso de readaptación, pero todavía no está haciendo cosas con el grupo, o sea que en principio no va a estar disponible. Y pendientes de la evolución de Jandro, y el resto, en principio, si no hay ninguna novedad, estarán disponibles. Bien, siempre que se gana es positivo para la moral, para la forma de afrontar la semana, y los chavales evidentemente han estado más contentos, pero igual de concentrados que la anterior, era lo que pedíamos, y esto, ganas un día y al día siguiente estás en otra película diferente, y si pierdes lo mismo. Entonces hay que vivir el día a día y dejar un poquito atrás tanto las derrotas como las victorias, porque no te sirve de nada confundirte al día siguiente, y en esa tesitura nos encontramos, que venimos de una victoria importante, como decías, pero que esto sigue, y tenemos que estar igual de concentrados, igual de mentalizados, que nos vamos a enfrentar a una situación complicada fuera de casa otra vez, y hay que refrendar los puntos del otro día, intentar sumar de 3 si se puede fuera de casa también, y a ver si tenemos un poco de suerte. Sí, sobre todo porque uno a veces, la fe en lo que no ves es difícil mantenerla, pero cuando obtienes resultados, pues el convencimiento es un poquito más fácil. No nos deberíamos guiar por eso, sino por el trabajo diario, y saber que mirando con un poco de perspectiva, y sabiendo que si trabajas realmente como lo tienes que hacer, pues al final, es fácil entre comillas, ¿no? Por lo menos la mejora va a estar, y en la mejora nosotros sabemos que tenemos que ir al 150% para ganar partidos, y esa es un poco nuestra labor también, intentar convencer a los chavales de que necesitamos el máximo de exigencia diaria para todos, para poder mejorar y sumar. El Arosa es un equipo que empezó fenomenal, hizo 7 puntos, yo creo que como nosotros, en las 3 primeras jornadas. Después sí que es verdad que le ha costado durante las últimas 6 ganar, pero la realidad es que tienen 2 puntos menos que nosotros, porque de ahí a veces que yo comento que los empates también son importantes. Ellos han perdido 2 partidos más que nosotros hemos empatado, y bueno, la diferencia en la clasificación es más notable que en cuanto a puntos. Nosotros estamos unas cuantas posiciones más arriba, pero la realidad es que están a 2 puntos. Entonces va a ser súper complicado. Ellos han perdido gente importante por lesión, pero en casa son duros. El campo, tiene sus condicionantes también. Esperemos que esté bien, que no llueva, y que esté en las mejores condiciones posibles. Y nosotros es un poquito asignatura pendiente, ser tan competitivos como lo somos en casa cuando viajamos y actuamos de visitante, y en esa pelea estamos. Bueno, yo creo que no, tenemos que intentar quitarnos esos prejuicios de encima, y jugar los partidos de casa como si fueran, o los de fuera, perdón, como si fuera aquí en Ganzábal, y convencidos de lo realmente importante que son cada punto, juegues fuera o juegues aquí en casa. Tenemos que darle importancia a cada detalle. Fuera de casa los equipos se muestran muy competitivos, evidentemente están más cómodos, más acostumbrados a jugar en su campo, pero no nos podemos desviar la atención ni un segundo, porque ya tenemos una experiencia previa en Navalcarnero, que se nos fue el partido en la primera jugada. Entonces es importantísimo mantener la fe en lo que hacemos, en el trabajo, en estar juntos, en defender como un bloque, en ser un equipo de verdad. Y en eso estamos, en esa construcción y en ese convencimiento, como te decía antes. O sea que esperemos que pronto, si puede ser el domingo, lo consigamos, refrendarlo con puntos y seguir trabajando. Al final es lo que nos toca. Bueno, no es lo ideal, pero no tenemos que ponernos excusas. Tenemos que estar convencidos de que las adversidades tenemos que pasarlas todos juntos, y no podemos ponernos esques y porqués, porque al final eso te debilita. Entonces
hay que tener una mentalidad fuerte y se nos ponga lo que se nos ponga por delante, seguir trabajando y seguir convencidos de que podemos lograr ser competitivos y plantar cara a cualquier rival en cualquier campo. Entonces, no me gustan para nada las excusas y nos toca viajar en el día por circunstancias, lo haremos encantados y iremos con todas las de la ley a intentar ganar como siempre. Sí, en principio va a estar con nosotros y se incorpora el lunes 8, o sea que lo vamos a tener disponible. Sí. Bueno, yo creo que el otro día dimos un paso de convencernos de verdad lo que necesitamos para ser un bloque sólido de verdad. Tenemos que rebajar un poquito los goles que encajamos, porque si no recuerdo mal, solo en la primera jornada dejamos la portería a 0. Y yo creo que si conseguimos ser un poquito más sólidos en ese aspecto, el equipo hace goles, siempre tiene ocasiones, siempre está en los partidos y cerrando un poquito los goles encajados, yo creo que vamos a sumar con un poco más de facilidad, entre comillas. Nunca es fácil porque ya vemos lo duro que es y que cuesta sumar puntos, pero creo que el otro día dimos en ese sentido ante un muy buen rival con mucho potencial, no solo los 11 que empezaron, sino después con los cambios, las dificultades que nos puso y fuimos sólidos, dominamos bastante bien las áreas y no concedimos, que al final es de lo que se trata.